El día de hoy les presentamos la segunda parte de nuestra historia del Callao. En el programa anterior les comentamos que la historia del Callao se divide más o menos en tres partes. La primera es el Callao antiguo, que va desde los primeros pobladores que se establecieron en esta zona hasta el maremoto de 1746, que acabó con todo lo que había. Luego existe una etapa intermedia entre el maremoto y el año 1857, cuando se declara al Callao como provincia constitucional. De esa historia vamos a hablar el día de hoy, de alguna manera de la historia contemporánea del Callao. Hay un montón de temas de los cuales vamos a hablar, desde el deporte, el Atlético Chalaco, el combate del 2 de mayo, la guerra con Chile, los migrantes, la música en el Callao, la salsa, en fin, hay un montón de cosas que ver en el programa el día de hoy. Así que comenzamos de una vez. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. La provincia constitucional del Callao tiene aproximadamente 1.200.000 habitantes. El inicio de su despegue poblacional podríamos identificarlo en la segunda mitad del siglo XIX. De 10.000 chalacos que eran en 1860, pasaron a ser 35.000 en solo 16 años. Entre ellos ya existía una considerable porción de extranjeros. En 1863, el alemán Federico Windels fundó la cervecería Pilsen, que poco después se amplió con la inversión de un francés. Ese mismo año se inició la construcción de la Plaza Independencia, que se ubica frente a la puerta de ingreso de la fortaleza del Real Felipe. Nos encontramos en la avenida San Espeña, conocida como el Camino Real. Trata de la época virreinal. Y es importante tener en cuenta que esta avenida fue diseñada por Luis Godán, que fue la que diseñó la fortaleza de Real Felipe. Esta avenida empezaba aquí en el Callao, en la Plaza Independencia, y terminaba en la muralla, que tiene su ingreso por la Puerta del Callao, ¿no? La muralla de Lima. Ahora, esta avenida, que es una de las más importantes avenidas comerciales que tiene el Callao, también funcionó por aquí el tranvía, y actualmente está considerada como la avenida principal del Callao. Actualmente tiene el nombre de Avenida Colonial y en la avenida Guaracharaca cambia de nombre, que se llama Avenida San Espeña. En mayo de 1866 se produjo el glorioso combate del 2 de mayo, donde todo el país se unió para expulsar a la escuadra española que pretendía la reconquista. Peruanos, limeños, chalacos de toda edad, condición, profesión, acudieron al llamado de la patria para consolidar nuestra independencia. Las defensas del Callao se desplegaron a lo largo de toda la ribera. Se establecieron fuertes y baterías como el de Santa Rosa de Chucuito y la Torre de la Merced. También la batería chalaca al lado de las vías del ferrocarril, levantada por la propia población del puerto. Allí se instaló el Cañón del Pueblo. En este combate perdió la vida nuestro ministro de Guerra y Marina, José Gálvez Egusquiza. 2 años después de este enfrentamiento se fundó el Colegio Nacional 2 de Mayo. El Colegio 2 de Mayo se inaugura el 2 de mayo de 1868, y no en este local, sino en el local que está junto al pasaje Ronald, ya que en ese transcurso de años el Consejo Provincial de Callao le construye un local al Colegio de Mayo adosado al Real Felipe.
Allí se muda en el año 1875 hasta el año 1881, enero, en que los chilenos invaden Lima y Callao. De tal manera de que dos batallones del ejército chileno ocupan el Colegio de Mayo como su cuartel general, ¿no? Y permanecen en ese colegio hasta octubre del 83. Pero en la defensa, digamos, del local, los alumnos del Colegio de Mayo, junto con los bomberos, se enfrentan a los chilenos, al ejército chileno, donde mueren muchos de ellos, ¿no? De tal modo de que el Colegio de Mayo se queda sin alumnado. En 1936, el colegio se reabrió y en 1950, durante el gobierno del general Manuel Odría, se inauguró en su actual local. En este colegio encontramos un busto del héroe José Gálvez, que data del año 1869, pero que pasó por varios sitios antes de llegar hasta aquí, entre ellos la Plaza 2 de Mayo, hoy Plaza Gálvez. Nos encontramos en la Plaza Gálvez. Aquí funcionó la Plaza del Mercado. El primer mercado del Callao funcionó en esta plaza a mediados del siglo XIX. ¿Pero qué sucedió? Sucedió que vino la peste bubónica al Callao. Entró la peste bubónica por el puerto y el mercado que funcionaba acá fue trasladado a lo que actualmente es el Mercado Central del Callao, que lo encontramos en la avenida San Espeña. Bueno, resulta que en 1866 fue el combate del 2 de mayo y en 1869 se propone que esta plaza sea en honor al combate del 2 de mayo. Y se coloca aquí el primer busto en honor a José Gálvez, héroe del combate. Es una de las plazas más bonitas que tenemos en el centro histórico del Callao y podemos ver alrededor una serie de edificaciones. Por ejemplo, pueden ver ustedes el Hotel Inglés. Su balconería es corrida, abierta y está hecho con la madera de los barcos. Atrás mío pueden ver la casa del primer alcalde del Callao, Manuel Cipriano Dulanto. Y aquí podemos ver otras edificaciones que se caracterizan por su tipo de balconería, como el edificio 1901, que tiene balcones metidos de pecho y antepecho. Y podemos ver diferentes tipos de balconería en esta plaza. Recientemente esta plaza ha sido remozada y puesta en valor. Entre 1869 y 1877 se construyó el muelle y dársena del Callao. Era la culminación de un largo proceso de modernización de la infraestructura portuaria que incluía un muelle de guerra. El anterior había quedado en muy mal estado luego del terremoto de 1868. Se llamó muelle y dársena porque incluía los dos elementos. El muelle ya se estaba construyendo y la dársena o dique creaba una bahía tranquila al abrigo del movimiento del mar, con una sola entrada, además, lo que facilitaba las operaciones de carga y descarga. El nuevo muelle y dársena modernizó las operaciones portuarias y trajo ventajas comerciales notables. Se podían atracar los buques, se construyeron también depósitos, grúas para movilizar la carga y un acceso directo a la red ferroviaria. En 1879 estalló la guerra con Chile y luego de la captura del Huáscar y el fin de la campaña naval, el Callao fue bloqueado. Durante este bloqueo, en julio de 1880, se produjo el hundimiento del transporte chileno Loa. Entonces, muy poco nos cuentan esa historia del Loa, que fue hundido cuando el Perú estaba tomado. Es el acontecimiento más importante tal vez de esa época. El Loa era un barco crucero y cuando se hundió a través de unos rebeldes, soldados peruanos, entre ellos Manuel Cuadra y Carlos Bondi Tellería,
Durante la defensa de Lima, en enero de 1881, en el contexto de la guerra con Chile, encontramos dos unidades formadas por vecinos del Callao: la Guardia Marina, al mando del capitán Juan Fanning, y la Guardia Chalaca, un grupo formado por civiles al mando del coronel Carlos Arrieta. En el cementerio Baquíjano existe un obelisco que fue inaugurado en 1897 y que recuerda el heroísmo de los chalacos caídos en esa defensa. Poco después del fin de las hostilidades, en noviembre de 1883, apareció el primer número del diario El Callao. En las páginas de El Callao escribieron destacadas figuras como Ricardo Palma o Rafael Larco Herrera, entre otros. Nos encontramos en la calle Pedro Ruiz Gallo. Su nombre antiguo era la calle Teatro. Se lo conoce como el Boulevard de la Cultura, ahora se ha convertido en una calle peatonal. ¿Y por qué era calle Teatro? Porque aquí funcionó el primer teatro del Callao. Actualmente también funciona el Teatro Municipal del Callao, pero este teatro tiene el nombre de Alejandro Granda. Alejandro Granda fue el primer tenor del Perú, reconocido internacionalmente, y es chalaco. Pero aquí destaca mucho el tema de la arquitectura. Al fondo podemos ver la casa del Sindicato de Trabajadores Municipales del Callao, que es una casa que data de 1857. Pueden ver dos balcones cerrados con un portón en el centro. La arquitectura aquí es típica de Ciudad Puerto. Primer piso es para negocio, comercio, bodega, y segundo piso vivienda u oficina. Después podemos ver el diario El Callao, el subdecano de la prensa nacional. Es el segundo diario más antiguo del Perú, después del diario El Comercio. Este es un diario que aún se encuentra en funcionamiento. En 1890 llegaron al Callao los restos de nuestros héroes de la guerra, entre ellos Miguel Grau Seminario. En ese puerto de piedra, donde está un faro, desembarcaron en 1890 los restos de Miguel Grau y la plana mayor del Huáscar, recuperados de sus entierros en Chile. Hay muchas narraciones sobre ese gran evento que llevó los restos de estos hombres desde el Callao, luego por el ferrocarril hasta Lima, ¿no? Entrando por el Jirón de la Unión desde la cuadra 10. Y ese otro lugar también, que en el año 91, los comerciantes y los vecinos del Callao se propusieron hacer una plaza en honor a Grau. Y de ahí nació la plaza llamada primero Constitución, luego la Plaza de la Victoria, por mayo del 66, la Plaza Grau. Nos encontramos en la Plaza Miguel Grau, una de las plazas más importantes del centro histórico del Callao. Esta plaza fue inaugurada en 1897. Es en honor a Miguel Grau. Esta plaza fue inaugurada por Faustino Piaggio, alcalde de aquella época, y cuando era presidente, Nicolás de Pierola. El escultor es Paolo Bartolini, es un escultor italiano. El monumento es básicamente una columna conmemorativa de estilo romano. En el primer cuerpo podemos ver unas placas de bronce donde encontramos escenas del combate de Iquique, del combate de Angamos, que es donde participó Miguel Grau. En la parte superior encontramos las esculturas, los bustos, los rostros de la plana mayor del Huáscar. La escultura remata con el monumento de Miguel Grau, mirando hacia el sur, que es donde ocurrieron los hechos importantes, ¿no?, del combate de Angamos. La ubicación de la Plaza Grau no es la que es actualmente. Su ubicación original es justo al frente, en la plaza que se conoce como Emilio San Martín. Su nombre antiguo era la Plaza de la Victoria o Plaza de la Constitución, porque bueno, también en algún momento los chalacos defendimos la Constitución. Posteriormente ya el monumento a Grau volvió al estado actual en el que se encuentra. Podemos ver el edificio conocido como la Casa Ronald, que corresponde a Guillermo Ronald. Y este edificio es interesante, ¿por qué? Porque en su momento fue considerado el primer rascacielos del Callao.
Este es el edificio Ronald o la Casa Ronald, un monumento importantísimo que está ubicado en el corazón del centro histórico del Callao. Era propiedad del empresario inglés Guillermo Ronald, que empezó a construirlo a inicios del siglo XX, en 1900, para finalmente ser inaugurado en 1930. Como pueden ver, es una construcción fabulosa. Detrás de mí podemos ver un largo pasillo que también incluye una suerte de obra de arte contemporáneo, porque ahora el lugar está habitado por muchas galerías. Este pasillo, este pasaje, une los jirones Constitución e Independencia. Podemos ver el edificio, la Dirección General de Capitanía y Guardacostas, que era el edificio conocido como el edificio Grace, que fue una firma comercial muy importante. Podemos ver seguidamente una casa en toda la esquina que tiene un balcón, que es el restaurante Rovira, y es el restaurante más antiguo que tiene el Callao. Seguidamente del restaurante Rovira tenemos el Museo Naval, que era la antigua casa de correos y telégrafos. A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, después de la guerra con Chile, en el Callao existían muchísimos comercios, mucho movimiento. Habían depósitos de petróleo, de carbón, de madera, estaba la Peruvian Telephone, la Central and Sudamerican Telegraph. En fin, habían también comercios más pequeños, casas de cambio, prestamistas, farmacias, perfumerías. Además, a principios del siglo XX, en 1904, se creó el tranvía eléctrico que unía Lima y el Callao. Por cierto, importante decir en este momento también que, como cualquier puerto importante del mundo, por este lugar transitaban muchísimos extranjeros. El Callao es una ciudad puerto, ha recibido una serie de migrantes. Aquí han vivido migrantes de diferentes países, alemanes, italianos, japoneses, chinos. Sobre todo la colonia italiana es muy importante en la parte de Chucuito. Antes de los italianos estaban los ingleses también. Y también acá tenemos mucha influencia japonesa y china, y lo podemos ver en los mercados, en las zonas comerciales del Callao Antiguo, el mercado central. Ahora, todo esto ha formado una identidad. Adicional a esta migración, también ha venido del interior del país, ¿no? Todo esto ha formado una identidad del Chalaco actual. Y junto con los extranjeros que llegaban al Callao, llegaron los deportes. Los primeros que se practicaron en el Perú ocurrieron en el Callao. La primera carrera de caballos se realizó en la zona de Bellavista, o Cancha de la Mar Brava, en 1864. Y en 1877 se inauguró el primer hipódromo con tribunas, en un terreno de la Hacienda La Legua. Se bautizó con el nombre de Henry Meigs, porque el empresario norteamericano cedió ese terreno. Los extranjeros llegaban ¿a dónde? Al puerto, ¿no? Acá estaban, además, la mayoría de embajadas, ¿no? Estaban en el Callao. El telégrafo se mandaba desde el Callao. Y estaban la mayoría de extranjeros acá. En 1905, de hecho, había 11% de extranjeros en el Callao. De extranjeros, no de descendientes, de extranjeros. Entonces empiezan a formar muchos clubes. El Canottieri, de remo, ¿no? Es uno que era de influencia directamente italiana. Y los deportes náuticos se empiezan a desarrollar en el Callao, se hacía en el muelle Idársena. Y se remaba, por ejemplo, del muelle Idársena hacia el río Rímac, ¿no? Y el palo de la Unión, lo que se llamaba cariñosamente en el Callao, el palo de la Unión, que es el mástil que ahora está en la escuela naval, ¿no? De la corbeta Unión, que fue la última embarcación peruana en rendirse en la Guerra del Pacífico. Se jugaba waterpolo en el muelle Dársena y se nadaba ahí también. Y ahí pues la gente iba a ver los partidos de waterpolo, se iba a ver el remo. El remo tuvo mucha difusión en el Callao. El remo, de hecho, los presidentes venían a las regatas Julia. Mucho béisbol se jugó en el Callao por la influencia Nikkei japonesa. No, había mucho. Y se jugó, había liga. Había dos ligas de béisbol, hasta los años 50. Y se jugaba en lo que es ahora el Telmo Carbajo. Donde está el Telmo Carbajo, ahí estaba la Pampa del Mar Bravo.
hacia los barracones, ¿no? Y ahí se practicaron una serie de deportes. Bueno, primero el hockey. El 9 de julio de 1902, un grupo de jóvenes pertenecientes al Instituto Chalaco fundó el Club Atlético Chalaco. El Atlético Chalaco, de hecho, se funda como equipo de hockey y fútbol. ¿Y por qué el hockey y el fútbol? Por la influencia británica. El Atlético Chalaco jugaba de local en la Pampa del Mar Bravo, ¿no? Y los limeños no querían venir. Deben haber sido partidos bien bravos. No querían venir a jugar. El fútbol, a diferencia de lo que se cree, no siempre surge en zonas populares. Los colegios, los chicos, tuvieron mucho que ver. El Boys se fueron por el Maristas, el Atlético Chalaco por el Instituto Chalaco. Los jóvenes forman el club. En los años 20 llega un combinado argentino al Perú a hacer una gira y llega acá a Perú y ya había equipos deportivos en el Perú, pero no había un seleccionado en general. Y deciden hacer un equipo para que pueda jugar con este combinado argentino, pero no había camisetas. Entonces, cuando ven la camiseta de Argentina, inmediatamente piensan en los colores de la camiseta del Atlético Chalaco, que es rojo y blanco en línea. Y es así que piden el préstamo y utilizan la camiseta del Atlético Chalaco. En 1924, un combinado de fútbol del Callao obtuvo un triunfo histórico cuando le ganó por 1-0 a la selección de Uruguay, que ese mismo año acababa de obtener la medalla de oro en las Olimpiadas de París. El equipo era casi de Chalaco. Ese que jugamos con el equipo del Callao es el que se gana. El gol lo mete de penal el Sereno Saldarriaga. Claro, jugaba de back, pero salía jugando, ¿no? Era una especie de precursor, digamos, del líbero, ¿no? El Sereno Saldarriaga. Jugador de... Él termina jugando en el Chalaco, ¿no? Pero sale de otro equipo. El máximo ídolo del Club Atlético Chalaco fue Telmo Carbajo, que no solo era jugador de fútbol, sino que también jugaba a básquetbol, cricket y béisbol. Telmo Carbajo, multideportista, que jugaba hockey, jugaba béisbol, jugaba arquero en fútbol, ¿no? En esa época, cuando se está formando el deporte, era común que los jugadores como que experimentaran en varios, ¿no? Sobre todo los que tenían más talento. Este es el estadio Telmo Carbajo, que fue inaugurado en 1927. Hasta fines o casi fines del siglo XX, 1996, fue el único estadio de toda la provincia constitucional. Se inauguró llamándose Estadio Modelo, luego cambió varias veces de nombre, hasta que finalmente en 1949 se rebautizó como Telmo Carbajo en honor al ídolo del Atlético Chalaco, que había muerto un año antes, en 1948. Este estadio se levantó en la zona llamada Pampa de la Mar Brava, que era el lugar donde se hacían los deportes, sobre todo el fútbol. Y ya que estamos aquí, me parece que podría ser un buen momento para investigar el origen de la frase Chimpún Callao. Se dice que tiene que ver con los partidos del Atlético Chalaco o con la onomatopeya de cargar el cañón, chim, el estruendo al dispararlo, pum, y la respuesta de la gente, Callao. Chimpún Callao. Hay mucho romanticismo sobre el tema de Chimpún Callao. Se habla del chimpún, de las bombardas o del combate de 2 de mayo, cuando hay un detalle que hay un compositor de una canción que se llama Chimpún Callao, que es Dorilo Alcedo. Dorilo Alcedo lo escribe en 1904 y lo graba C.R. Víctor en Nueva York por la Orquesta Internacional, en el cual sacan un disco de carbón, que en un lado está un tango y en el otro está Chimpún Callao. En el año 36, el alcalde de Balega le da en una ceremonia pública una medalla y una diploma por haber sido el creador de la frase Chimpún Callao.
En 1915, La Punta y Bellavista se convirtieron en distritos. Sucedió durante el gobierno de José Pardo, quien tenía una casa en La Punta. La Punta es un proyecto que se hace desde Lima. Se necesitaba una playa tranquila, como esta, como Cantolao. Entonces, eso en parte un proyecto hecho desde Lima. De hecho, en el lugar donde estamos, en el Malecón Pardo, se llama así por el presidente. Él vivía acá. Vivía o en el Malecón Pardo o frente a la municipalidad en un solar. La Punta, cuando es creada como distrito, no tenía más de 5 cuadras de largo, ¿eh? y muy poca población, pero contaba con 3 grandes hoteles y por supuesto unos baños excepcionales, además de la Laguna de las Lisas, que era el lugar de recreo acuático, náutico más importante de ese momento. Este es un proyecto hecho desde Lima. De hecho, Leguía luego se apropia de este proyecto de la República Aristocrática y hace de La Punta su lugar de festín, pues, ¿no? Traía, digamos, a la clase media, a la clase alta y también las clases populares. Leguía, pues, quería replicar un poco estos felices años 20 norteamericanos y en La Punta se empezaron a hacer los grandes carnavales, ¿no? Fue la época de esplendor, que realmente duró poco, ¿no? A partir de los años 30, 40, La Punta ya se empieza a convertir en el barrio de clase media que es hoy, ¿no? La época de esplendor fue breve, fue gloriosa, es linda, pero fue corta como el gobierno. Duró lo que duró Leguía. ...25 años después de la fundación del Atlético Chalaco, en 1927, un grupo de alumnos del Colegio Maristas del Callao fundó el otro popular Club Chalaco que actualmente tiene plena vigencia y es protagonista en nuestro campeonato profesional de fútbol, la Liga 1. Hablamos del Sport Boys del Callao. Aunque en el Sport Boys se practicaban la natación, el básquetbol y el atletismo, rápidamente el fútbol comenzó a destacar. Y podemos ver también atrás mío, podemos ver el local del Boys. El Boys fue fundado el 28 de julio de 1927, con su típico color rosado. Es una edificación que ha sido recuperada porque la fachada es moderna, pero en el interior la arquitectura es de estilo republicano. Y es un edificio bastante importante y que tiene que ver mucho con las tradiciones, con las estampas del Callao. El Boys se fundó con el nombre de Sport Boys Association. Ese nombre derivaba de un club de natación que ya existía, el Old Boys. La gran estrella de natación del Old Boys era uno de los grandes deportistas peruanos de la historia, Daniel Carpio, el popular Carpallo. Él provenía del Cusco, pero vivió durante mucho tiempo en el Callao. Carpallo, que fue el primer hombre en cruzar el Canal de la Mancha, ¿no? Es considerado entre los 50 grandes nadadores de aguas abiertas. Es un portento, ¿no? El tritón peruano, como se le llama. Carpallo se formó en el Old Boys del Callao. Tiene varios récords sudamericanos en pileta, pero su gran hazaña fueron las aguas abiertas, ¿no? Lamentablemente se tuvo que ir a Argentina para formarse. Y ahí se hizo famoso, ¿no? Fue campeón nacional de Argentina. Salía con muy poco dinero acá al Callao y ahí lo reciben en el club, casi que vivía en el Old Boys. Y como el Old Boys ya desapareció y ahora queda el Sport Boys, ¿no? Que es, digamos, el hermano menor, ¿no? Que se funda, así que tiene ese nombre por ese club. Uno de los grandes delanteros en la historia del fútbol peruano fue Chalaco. Jugó en el Boys, en la U, brilló en el River Plate de Argentina y fue parte de nuestra selección olímpica del 36 junto con Lolo Fernández y Manguera Villanueva. Su nombre, Jorge Luis Alcalde, más conocido como Campolo Alcalde. A Lolo todo el mundo lo conoce. A Campolo no lo tenemos ni siquiera en las pintas del Callao. Ponen autos, ponen a Cuquín, ponen a Walter Daga, ¿no? Y Campolo tiene un estadio, ¿no? Que está en el límite del Callao con San Miguel, pero de la Perla con San Miguel,
pero nadie sabe quién es. Ha sido el máximo jugador del Callao. De hecho, el Gran Boys, cuando pensamos en el Gran Boys de los Olímpicos, el campeonó, los récords, Campolo era la figura. Y por eso se lo llevan a Argentina. Él jugó en la máquina de River, ¿no? Claro, y ahí vuelve. Juega en la U, es el campeón con Lolo. Fue campeón con Perú, haciendo dupla con Lolo Fernández en el año 39 de la primera Copa América. Era el sudamericano. No vinieron a Argentina y a Brasil, pero ganamos todos nuestros partidos. Y le ganamos a Uruguay. 2-1 o 2-0, no recuerdo bien. Con 2 goles de Campolo. En esa Copa América, o sudamericano, Lolo sale goleador con 7, Campolo sale con 6. Los dos fueron nominados al Balón de Oro de la FIFA. En 1913, los jornaleros del Muelle y Dársena del Callao se declararon en huelga rechazando las largas jornadas de trabajo. Esta fue una de las primeras acciones en la lucha para conseguir las 8 horas de trabajo. En la década de 1920, la compañía urbanizadora La Perla comenzó la venta de terrenos en la zona que en 1964 se convertiría en el distrito de La Perla. En 1920, sobre los terrenos de lo que fue el hipódromo de Bella Vista, se instaló el aeródromo y la Escuela de Aviación Civil. En 1927, el mecánico chalaco Enrique Tavernier Palacios se convirtió en el primer peruano en saltar con paracaídas sobre los campos del aeródromo de Bella Vista. Por esos años, dejó de funcionar una antigua plaza de toros en el Callao. Era una plaza muy grande y lo interesante es que yo hace pocos años llegué a encontrar un afiche, el cual hablaba, es del año 1913, y lo que me llamó la atención de que había 3 mujeres que eran toreras y aparecen con su foto. En 1931, el Callao tenía 70.141 habitantes. Más de la mitad eran chalacos, los demás peruanos de otras regiones, migrantes internos y más del 6% migrantes extranjeros. La mayoría japoneses, chinos y sobre todo italianos. Un próspero inmigrante italiano afincado en el Callao fue el industrial Faustino Piaggio. Él fue héroe de la guerra con Chile y alcalde del Callao. De hecho, el primer alcalde extranjero del Callao, en el año 1896. Mi antepasado, Faustino Piaggio, vino de Génova a Perú y a raíz de una guerra que hubo allá, un conflicto bélico, ellos pierden sus astilleros y entonces Faustino viene acá a los 18 años. En 1862, él era un industrial, él es el creador de la industria petrolera peruana, estuvo en la guerra con Chile, fue inclusive condecorado por el gobierno con la medalla de Benemérita a la Patria, hizo mucho por el Callao, es el primer extranjero en la historia que fue alcalde del Callao, tuvo mucho que ver con instalar los desagües del distrito, la electricidad. Yo creo que por eso es que lo nombraron alcalde, ¿no? No era muy querido. El siglo XX trajo el desarrollo del comercio internacional y la aparición de buques de mayor calado. Por ello, en 1934 entraron en funcionamiento los nuevos espigones que consolidaron la ampliación del puerto. El 24 de mayo de 1940, Lima y el Callao fueron asolados por uno de los más grandes terremotos de su historia, el mismo que destruyó gran parte de las viviendas chalacas. Meses después, el 20 de diciembre de ese año, murió en el hospital de Bella Vista Sara Colonia Zambrano, Sarita Colonia. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común en las inmediaciones del cementerio Baquijano. Y
Y en 1994 se inauguró en el Callao el penal Sarita Colonia. En 1943, en plena avenida Costanera, frente al Mar Chalaco, se fundó el Colegio Militar Leoncio Prado. En 1956, al Callao le adjudicaron los terrenos de la hacienda de San Agustín y los fundos de Oquendo, Taboada y Márquez. Sobre parte de los terrenos de la hacienda San Agustín, se inauguró a finales del año 1960 el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ya para entonces se había iniciado un marcado proceso de urbanización. También por esos años, mediados del siglo XX, diversos géneros musicales ingresaban al puerto, entre ellos la salsa, que rápidamente se hizo parte de la identidad chalaca. Desde los años 50, el género de la salsa ingresa a la provincia del Callao a través de los barcos que llegaban, y eran los vaporinos los que traían estos discos, llámese en formato LP o formato 45. E inclusive, y le vendían los discos a los coleccionistas de salsa de esos tiempos. E inclusive los vaporinos que llegaban realizaban concursos en horarios nocturnos en los llamados bares del Callao, que quedaban en la jurisdicción y alrededor del terminal. En principio la salsa se empieza a difundir a través de locales como El Sabroso de Lucho Rospigliosi. Lucho Rospigliosi es conocido como el patriarca de la salsa. Una de las primeras personas que tenía los discos a través tanto de los vaporinos como sus familiares. Los fanáticos de la salsa tenían la oportunidad de poder escucharlos en su local. Es una persona que ha influenciado mucho en el género de la salsa. Así como Lucho Rospigliosi, hubo muchos difusores de la salsa en el Callao. Y desde la década de 1950 surgieron gran cantidad de orquestas en el puerto. Orquestas que no han dejado de aparecer hasta el día de hoy. En el año 1962, Enrique Menéndez, mejor conocido como Papo, organiza y crea la orquesta Papo y su combo sabroso. Paso seguido, Toto África forma el conjunto Toto y sus patrullas. Todos usaban afro, en ese tiempo usaban el Africa Look, y se vestían al estilo neoyorquino. Entonces ellos participaban en todos los eventos del Callao. Después viene el conjunto Mita y su monte adentro, que lo creó Osvaldo Barreto. Osvaldo Barreto es uno de los mejores tresistas de aquí del Perú, e inclusive Mita fue contratado por Oscar de León, integró la orquesta de Oscar de León. Después ya viene orquestas como el Jiparey Latino, de Francisco Cucho González. Cuando ellos se separan, ahí es donde se crea la orquesta La Progresiva, con Changó, con Tito Urquiza, con Ramón Sabroso Pichirre, con Quique, con los hermanos Cruz. Después viene el Como Espectáculo Creación, de los hermanos Mendoza, ¿no? Dirigido por Oscar Queco Mendoza, Jorginho Mendoza y su hermano Adrián, que inclusive ellos graban un tema que se vuelve himno del Callao, que es Callao Puerto Querido. Ya en ese proceso ya viene orquesta como Nueva Generación de Franco Proeto, con Fanny Almenara, viene la orquesta Raíces, Osvaldo y su combo, orquesta La Cadencia. También tenemos la orquesta de Pitín Sánchez, ¿no? Y Sabor Latino. Y no hablemos de lo que es la salsa, que está Antonio Cartagena, Willy Rivera, Laura Más, ahora Poco, Brunella Torpoco, Amy Gutiérrez, y todo Gualtiño Andrade.
Pero el Callao no es solo salsa. En el puerto se cultivaron todos los géneros musicales. Aquí nacieron y se desarrollaron grandes exponentes de nuestra música criolla. Para citar solo a dos, Eduardo Márquez Talledo, el compositor de Nube Gris, tiene un tema llamado Callao. Y Manuel Chato Raigada compuso ese himno del Callao llamado Nostalgia Chalaca. Tenemos en lo que es la música criolla a uno de los más grandes, que es don Óscar Avilés, pasando por grandes compositores como Manuel Chato Raigada, Eduardo Márquez Talledo y al gran cantante nacional de los embajadores criollos, Rómulo Varía. Si vamos para el lado del bolero, tenemos a la gran institución que es Lucho Barrios, a Iván Cruz, Gaby Ceballos, Ernesto Valverde, un cantante que está en toda la zona de provincia. En la balada tenemos al Mono Altamirano, en el rock tenemos, que han nacido en el Callao, Pedro Suárez Vértiz, Salim Vera, tenemos a Mota de Amén, el grupo Amén, que son netamente chalacos. Otro gran homenaje musical al Callao es el que le ha hecho el gran cantautor natural de la Punta, José Chaqueta Piaggio. Con la rumba buena, oye, oye, qué lindo el sabor. Y en el Real Felipe voy cantando candelamente, pero mira corazón. Hice una canción que se llama Guajira pa' mi barrio, que la hice con mucho cariño para el Callao y la Punta, que son un poco mis pasos por esta zona chalaca, ¿no? Es una canción en la que yo camino desde acá de la Punta y empiezo a recorrer Chucuito, Bellavista, Santa Marina, todos los distritos, los barrios del Callao y regreso al mar, ¿no? Como final de canción. Yo nací aquí en La Punta, por acá. Aquí he corrido, he correteado, he tenido mis amigos, he empezado a cantar y a componer, en fin, el mar, el canto al agua, el malecón, La Punta. Yo recuerdo que me sentaba mucho acá en el malecón a ver el mar y a escucharlo y un poco como conversando con él y como que las olas me contestaban, era como una conversación que tenía yo con el mar y el idioma era el sonar de las olas y ahí me inspiraba y empezaba a hacer mis primeras canciones. Santa Marina, óyelo bien cómo va cantereando, oye, pero mire el barrio La Florida, caballero, Corongo City, Barrumbia. Y era una linda época porque es la época de los años 70, 73 por ahí, donde toda La Punta se une con esta historia del rock, con esta historia de la psicodelia, con los Beatles, Stones. En 1964 se crearon los distritos de La Perla y Carmen de la Legua Reynoso y en 1969 el distrito de Ventanilla. Poco después, en 1972, el Centro Histórico del Callao fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. La Plaza Matriz está considerada como la Catedral del Callao y es una de las más importantes porque durante el año ocurren diferentes festividades, pero una de las más importantes quizás es en octubre, donde recibe la visita de dos de las imágenes más importantes que tiene el Callao, que es el Señor del Mar y nuestra Virgen del Carmen de la Legua. Ahora, la iglesia es de estilo neoclásico y alrededor de ella se encuentran importantes edificaciones también de estilo republicano. Aquí podemos ya empezar a ver el tipo de arquitectura que tiene el centro histórico. Nos encontramos en el pasaje Gálvez. Es importante mencionar este pasaje porque fue una de las calles más concurridas del Callao. Podríamos decir que fue considerada como el Jirón de la Unión,
haciendo el paralelo con Lima. Aquí existieron bastantes negocios, donde la gente de aquella época venía acá a hacer sus compras, como se dice, a gironear. Ustedes pueden ver acá que las casas en el primer piso tienen portones anchos, portones amplios, que básicamente funcionaban como almacenes, como bodegas, como negocios. Y el segundo piso era utilizado como vivienda o como oficina. Estamos en Chucuito, que fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 1990, 18 años después que el Centro Histórico del Callao, pero ambos lugares son fundamentales. Chucuito era el corazón del Callao antiguo y también fue devastado, evidentemente, con el maremoto de 1746. Antes se conocía esta zona como Piti Piti y era el lugar que habitaban los pescadores chalacos. Durante el siglo XIX, mucha inmigración se asentó aquí, en Chucuito, sobre todo italiana, cuya influencia pues, se hizo sentir en diversos aspectos de nuestra cultura, entre ellos la arquitectura. En el siglo XXI se crearon los gobiernos regionales en el Perú y en el año 2003 entró en funcionamiento el Gobierno Regional del Callao. En el año 2014 se creó el distrito más joven de la provincia constitucional, Mi Perú. Y en el año 2011, antes de culminar su mandato, el gobierno del presidente Alan García otorgó a la empresa APM Terminals la concesión de la parte norte del puerto del Callao. Además, se concesionaron el Muelle Sur y el Terminal Norte Multipropósito a las empresas DP World y APM Terminals, respectivamente. El futuro del Callao como puerto en sí mismo y como provincia constitucional nos enfrenta a múltiples desafíos, tanto a los chalacos como a todos los peruanos. Y llegamos al final de este segundo programa sobre la historia del Callao. Espero que hayan disfrutado de conocer todo lo que el Callao contiene. De hecho, si no conocen, pueden venir a darse una vuelta por aquí. Miren qué lindo está este pasaje en el centro histórico. Hay como un montón de monumentos, está el mar, te puedes dar un paseo en bote y hay gastronomía excelente y para todos los bolsillos. Yo sé que ahora todos estamos bien ajustaditos, así que si no alcanza para el ceviche, por lo menos quizá pueda alcanzar para una raspadilla, ¿no? Nos vemos en la próxima.